El abuso infantil no es un tema que la gente quiere hablar muchísimo. Además que creo que muchas cosas de tu pasado, normalmente uno no las trata de tapar y no las cuenta, weón. La verdad es que para mí ha sido súper complicado. Hoy en día ya algo que... No sé si decir como que me afecta en gran parte, claramente aparecen pensamientos de frustraciones o dolores no procesados, pero no es algo que hoy en día me martirice la existencia. Y creo que hay muchas cosas de nuestro pasado en general que nosotros debemos aceptar y poder entender que son parte de. El tema está en que cuando uno le da mucho peso o le da una connotación muy negativa a las experiencias de tu pasado o a las experiencias que viven en el día a día por lo que te dijo tu entorno, te hace mucho más difícil procesar las cosas. ¿Ya? Bueno, yo tengo 24 años. Sobre el tema del título, espérate, ahí está. Sobre 24, tengo 24 años. Cuando pequeño fui, no sé, ni siquiera ser víctima, weón, pero experimenté todo lo que tiene que ver con el abuso infantil. El, el sexual, ¿cachai? Em, Trato de no bajarle el perfil en el mal sentido, pero sino simplemente entender de que para mí ya es un tema que ha sido mucho más sanado. No sé YouTube cómo funciona con la censura, no sé cómo funciona. Pero ya es un tema que he procesado y nunca quise hablarlo. Nunca, 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 nunca. Porque seguía haciendo un tapujo en mi cabeza, como también quizá cualquier cosa de tu historia que no logras procesar por cómo se va a ver en el futuro o cómo se va a ver para las personas. ¿Cachai? Pero más que contar mi historia sobre que a la edad ni nada de eso que fue, creo que fue, no sé el rango, weón. Creo que como entre los 5 o 7 años, por ahí, no recuerdo bien. Más allá de la historia, lo traumático y lo que uno podría considerar como cada una de las cosas que me pasaron o las experiencias, claramente fue algo traumático, fue algo penca, ¿cachai? Porque claramente no es algo que uno diga así como, oh sí, wow, no, obvio que no. Pero creo que lo importante es cómo uno lo supera, no como, por favor, miren la lástima que tienen de mí. Y sinceramente te puedo decir que las secuelas que generan esto es una de distorsión, principalmente en el área sexual, de sobre cuál es la percepción que tienes de la sexualidad en sí. Te distorsiona muchísimo la imagen sobre qué es la masculinidad. Siendo hombre, sobre todo, creo que te genera una distorsión muy cuática. Incluso yo creo que en mujeres también debe ser súper cuático, solamente que en mi caso es que yo lo vivo en personal, porque al ser hombre claramente es diferente. Pero la historia se vive así. Te genera problemas de autoestima, te distorsiona la idea de la sexualidad en sí, tu masculinidad en sí. ¿Qué más puede ser? Ah, no sé. Siento que al final igual muchas de las personas que no hablan del tema es porque siempre han tratado de guardar el silencio con tal de mantener una idea de familia feliz, lo cual creo que es una idea, es algo que es muy errado y es literalmente como un techo de cristal que uno no se atreve a romper en realidad. Am, Igual es extraño hacer un video sobre este tema, weón. El tema está en que hace mucho tiempo que ya a mí se me había hasta olvidado. Olvidado, olvidado. Pero ahora que he estado subiendo contenido en Instagram, mucho, mucho contenido, y yo hablaba de que había que mirar el diablo a la cara. Justo como que estaba viendo un video y dije, oye, no hablaba de esta weá. Bueno, síganme en Instagram. Eso, entonces, ¿qué pasa? Que al final igual te genera una distorsión, te genera como una idea muy compleja, te genera como un duelo hacia la persona, te genera como una frustración interna de no saber qué mierda hacer, como esa inocencia que se rompe, um, no saber cómo expresarlo, no saber dónde decirlo, no saber qué mierda pasa por tu cuerpo. Bueno, o sea, imagínate, culiao, si yo tenía pensamientos muy hueones. En el o sea, ahora yo les digo que son hueones, claramente en el momento son cuáticos, pero como les digo, yo no vengo a hablar del tema para que nos juntemos y nos pongamos a llorar de lo mal que nos pasó, ¿cachai? Yo lo sané, o sea, yo lo viví así, yo lo experimenté así, eh, mamé el silencio. Suena como la mierda, mamé el silencio con el contexto, pero mamé el silencio en ese sentido de que yo ya lo viví en esa forma, ¿cachai?
Solamente que quizás ahora para mí no tiene el peso o no tiene tanto el dolor que tenía antes cuando era pequeño y quizás si tú estás escuchando esto y te genera ese movimiento en el estómago que yo hable del tema como cualquier cosa, eh, considéralo no mala onda, no considéralo como bajarle el perfil, simplemente lo estoy hablando desde la postura que quizás ya lo he transitado muchísimo mejor, nada más que eso. Y ya es algo que ahora puedo mirar y con miedo, claro, pero... eh, ya no es algo que atemorice mi existencia, ¿cachai? ¿No? Entonces puedo hablarlo diferente. Como por ejemplo, te puedo hablar del caso de mi papá. Mi papá cuando era pequeño, mi papá a los 15 años se fue de la casa porque su papá lo golpeaba y todo el tema. Y fue un tema que nosotros no hablábamos mucho como familia, simplemente quedaba ahí. Pero ya después de a poco que nosotros empezamos a hablar del tema, de su papá, ¿cachai? De su abuelo, bueno, mi abuelo. Eh, Ya ahora es como gracioso de repente cuando hablamos de que no, mi papá tiene las tremendas manos, weón. Y, y nos burlamos porque decía, no, si imagínate, weón, mi papá, weón. O sea, mi papá hablaba de su padre, mi abuelo. Decía, no, ese weón tenía la mano grande, weón. Y después yo con mi hermano nos mirábamos. Y decía, no, si claramente te diste cuenta, culé, si te sacaron la mierda. No, culé, no. Entonces, claramente se genera al momento en el proceso, es complicado de digerir, muy complicado de digerir. Pero ya después cuando empieza a pasar el tiempo y empezáis a mirarlo constantemente a la cara y empezar a mirar al diablo a la cara, eh, cambia la historia. Cambia la historia, cambia la sensación, cambia la forma, cambia el contexto. El tema está en que cuando uno no lo mira constantemente, o al menos desde la postura desde ya el adulto, no el niño herido, porque si tú intentáis superar un dolor de infancia o un dolor muy guardado acá adentro, desde el niño, claramente nunca lo voy a poder lograr. Por eso tú tenés que, de alguna forma, tú no podís resolver los problemas de hoy siendo el mismo. Debe haber como una entrega a Dios antes de. Porque si no, del peso en los hombros no te lo aguantáis. Pero la forma que creo que, más que el hecho de cómo lo superé, es el hecho de entender de que no es raro los pensamientos que uno de repente tiene de distorsión. Ah, lo que decía, ponte yo, yo tenía como 8 años, no sé, bueno, no me acuerdo qué edad tenía, sinceramente. Y yo tenía pensamientos de decir, oh, verga, voy a estar embarazado. Mira, po, weón, o sea, no, wey. Pero claro, son weas que de repente no sabéis cómo conversar, no sabéis cómo dialogar, no sabéis cómo expresarla. Y, y no sé, weón, te genera una distorsión así muy cuática en la existencia. Porque sobre todo cuando tú intentáis desarrollar tu masculinidad, para mí el tema del trabajo masculino ha sido todo un hueveo. O heridas de abandono o lo que sea. Al final, como te digo, cuando uno es niño uno filtra bien la experiencia de las cosas que le van sucediendo. Y claro que te hace complejo porque en el momento en que tú querís ser masculino y querís crear una masculinidad íntegra contigo mismo, es complejo porque todavía estáis chocando con una pared desde como, weón, pero mira lo que me hicieron los hombres de mi existencia. Y es peor todavía si en tu entorno las mujeres, que fue mi caso, tenían mucho mayor potencial o mayor fuerza como masculina. Entonces, claramente te distorsiona. Bueno, ok, me quedo mamando teta, ¿cachai? Durante toda mi vida y los hombres son malos y yo me vuelvo el nice guy, ¿cachai? Pasan esas weas. Pasan esas weas. Y claro que también te genera una distorsión en el tema sexual. Ponte, para mí, weón, yo era un animal, weón, en ese sentido. O sea, para mí era culiar. Culiar es la única forma que yo tenía para poder sentir algún vínculo emocional o alguna conexión más allá de eso. ¿Cachai? Ahora que yo ya siento que mi prime es constante, eh, puta, ahora es como distinto. Ahora, claro que aparece el miedo y claro que ahora tú empezás a generar más atracción a otros tipos de mujeres, pero ya te das cuenta de que no estás actuando desde la herida de buscar una mina para poder satisfacer tus necesidades o más las necesidades más carnales. O desde el niño herido que no sabe cómo sentir el amor y que después de cuando termina siente un vacío existencial acá que no sabe cómo mierda expresar. ¿Cachai? Es simplemente que ahí lo único que te queda es a ver si te agarra a Dios, weón. Sinceramente. Porque son cosas que, como te digo, se quedan tan guardadas que no sabéis cómo que uno las normaliza y al final termina como encerrándose en malos hábitos. Si me pregunté a mí, mi sueño siempre fue de hacer deporte, ser deportista o exponerme, ¿cachai? De manera muy grande, como lo estoy haciendo ahora. Pero siempre había un autosabotaje, claramente que había una seguidilla de cosas, una seguidilla de causas
que cuando yo trataba de exponerme, claramente me frenaban. La burla, la experiencia que les conté con el tema del abuso. Después te genera así como que te empezás a contraer, pues por eso mi cuerpo empezó a generar muchos quistes porque no sabía cómo soltar esa energía. Y, y eso, sobre todo el tema de humanizar a la gente que te rodea, no, no demonizar a los padres. Los padres también son humanos, los padres son personas que simplemente, si tú lo miras así, yo siempre hago este ejemplo, y es complejo porque te hace como esta situación de como, weón, pero cuando me pasó esto no estuviste, cuando sentí cierta necesidad tú no estuviste, o no tuvimos cierta conversación, o no hiciste esto. Pero ¿qué pasaría si tú a tu padre o a tu madre tú los conocieras como unas personas random en la calle? ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo los mirarías? ¿Cómo actuarías? Porque cuando una mujer, ponte, si yo veo una mina, o sea, una mujer de 60 años, mis padres tienen 68. Si yo veo a mis padres y veo a una mujer de 68 años, ¿cómo yo actúo con ella? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo sonrío? ¿Cómo lo que sea? Y si después le agrego la connotación emocional de madre, ¿cómo reacciono? ¿Qué es lo que siento? Si yo veo a un hombre de 68 años en la calle, ¿cómo reacciono? O si veo a un hombre mayor o menor, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me relaciono con mi parte masculina que se ve reflejada en la parte del padre? Ahí es cuando hacía el ejercicio. Entonces, ponte, si ahora tú viviste esa experiencia o estáis sacando cosas positivo, simplemente entiende de que demonizar, demonizar a tus padres por algo que te pasó y no integrarlo como una cosa que tienes que hacer internamente, estás literalmente cavando tu propia tumba. Sea de oro o sea de cemento o un balazo en la cabeza. Porque al final del día, la forma en la que tú te relacionas e integras la relación que tienes con tus padres o la proyección que haces hacia ellos, cambia mucho las reglas del juego en tu mundo interno. Porque ponte en mi caso, yo de repente veo caballero, bueno, ¿cachai? Que es lo que yo hago ahora que me expongo muchísimo. Veo hombres de 68 años o veo hombres de 40 años que son cerca de la edad de mi hermano, mayores, 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 o de 80 años, ¿cómo reacciono? ¿Cómo los veo? ¿Los logro ver como un hueón más? ¿O logro ver a alguien que se parece un poco a mi papá? Entonces le proyecto una idea y a él tengo que tratarlo con más cuidado, o tengo que darle más cariño, o tengo que protegerlo sin darme cuenta. O si veo una mujer de cierta edad, ¿cómo reacciono? Si veo una mujer de cierta edad, ¿cómo actúo? Lo que sea. Se entiende que existe una diferencia de edad, se entiende que existe eh, una, una jerarquía por edad, ¿cachai, no? Ponte, yo te hago el ejemplo, si tú eres hombre, o si tú eres mina, porque hoy en día no tengo ni puta idea, pero si, si tus padres tienen 45 años, ponte que a mí me ha pasado, y yo salí con una mina como tenía como 45 años, yo me las di de puto sexo, o sea, me las di de follador como un animal. Y estuve con minas muy mayores. Bueno, tuve la posibilidad por el tema físico. Ahora, si me pregunté a mí, es un flexeo terrible, huevonado, porque realmente como que, no es como que no me siento orgulloso, pero era como volvemos a lo mismo, como intentar satisfacer una weá que era imposible. Entonces decía, ¿por qué yo puedo tratar así y puedo llegar a ese nivel de no profundidad, pero a ese nivel carnal con una persona que tiene la misma edad que mi hermana? Es como, si a ella yo la trato diferente, pero ¿por qué ella la va a tener que tratar diferente si es de la misma edad? ¿Por qué yo tengo que tratar de diferente a un hombre, que es mi papá, de la misma edad, que otro hombre X que conozco en la calle que está curado, weón? O sea, son cuestionamientos constantes, weón. ¿Cachai? Por lo que te digo, al final al cabo, todas estas cosas que te van sucediendo son la forma en la que tú puedes contar tu historia. Hay procesos y hay momentos en los cuales quizás te pueda ayudar terapia, reiki, lo que tú queráis. Pero hacerte el weón toda la puta vida de lo que te pasó, ya, compadre, o sea, más respírele un poquito para que pase, ¿cachai? El tema es que cuando tú sostienes esa quietud en el caos de hablar de estos temas, como por ejemplo en este caso, queda un vacío que no sabes cómo rellenar. ¿Cachai? El tema está en que qué tanto lo puedes sostener y qué tanto lo puedes procesar, porque si toda tu vida fuiste el sostén emocional de tu familia o de tu entorno y hablas realmente de la parte auténtica, como a mí me está pasando ahora que estoy criticando el tema del gaming, como también el consumo de marihuana, se me está yendo todo el puto mundo encima, eh, ¿cómo lo sostienes? Porque esa es tu parte auténtica. El tema está en que si tú no sostienes tu parte auténtica y no logras simplemente procesarlo, porque muchas veces creemos que le damos poner en un pedestal a personas que no, no les
chucha, no lo merecen. Va, te quedas sin batería. Que no lo merecen. Y al final te cuesta tanto a enfrentar algo que es tan sencillo. Claro que hay un peso emocional, pero es sencillo. Como superar un abuso o superar una violencia familiar, lo que sea, lo que te pase, ¿cachai? El tema está en que tú le das una connotación demasiado fuerte porque hay algo emocional que gatilla allá adentro. Y eso hace que sea tan complejo. Porque si para mí, ponte, hablar de este tema o hablar de algún tema en específico involucra personas emocionalmente, conlleva que yo de alguna forma esté separándome de la idea del grupo feliz o el amigo feliz o el amigo buena onda. Entonces, ese es el proceso que hay que hacer para poder transitar esas heridas que están como tan guardadas en ti mismo. Entonces, no es complicado, no es una hueá imposible, ¿cachai? No es una hueá imposible. Así que eso, mi nombre es Martín, les dejo mi Instagram abajito, me comentan qué tal, qué les pareció. Yo sé que puede ser un poco complejo hablar de este tema tan abiertamente o al menos con tanta ligereza, pero para que entiendan de que no es imposible, no estáis solos, no es una cuestión que no sucede. Piensa que esto que se guarda como algo que para callado es la misma forma en la que tú guardas la forma en la que te relacionas con el dinero. Hay más dinero del que tú crees y hay más gente abusada de lo que tú crees. Simplemente que es la forma en la es la forma en cómo te cuentas la historia.